Este artículo ha sido verificado y aprobado por el biotecnólogo Alejandro Duarte el 14 de mayo, 2019. La arteritis temporal también se conoce como arteritis de células gigantes. De hecho, también es llamada arteritis de Horton. Se trata de una vasculitis de arterias de gran calibre, es decir, consiste en una inflamación de los vasos sanguíneos. Se trata de una enfermedad sistémica, sin embargo, afecta, principalmente, a una o varias ramas de las arterias carótidas. En concreto, a las arterias temporales, de ahí su nombre. La arteritis temporal es la vasculitis más común en adultos. Suele afectar a mayores de 50 años. En este artículo te explicamos en qué consiste. ¿Por qué se produce la arteritis temporal? Lo que ocurre en la arteritis temporal es que el recubrimiento de las arterias se inflama. Esto provoca que se hinchen, reduciendo la cantidad de sangre que circula por el vaso. Se desconocen las causas de la inflamación de estas arterias. Se cree que es producto de un ataque anormal del sistema inmunitario a las paredes arteriales. Además, parece que el trastorno tiene cierta influencia genética. Probablemente exista una predisposición genética a sufrirlo. También podría estar implicado el envejecimiento celular en su patogenia. La elastina, al alterarse, podría estimular el sistema inmunológico, que es el protagonista. Factores de riesgo. Existen ciertos factores que podrían influir en el desarrollo de la arteritis temporal. Edad, suele afectar a adultos mayores de 50 años. La raza. La arteritis temporal es más común en la raza blanca ser mujer. Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de padecerla. Antecedentes familiares. Como hemos mencionado, podría existir cierta predisposición genética. Síntomas. El síntoma predominante en la arteritis temporal es el dolor de cabeza. Suele darse en las sienes. También destaca la sensibilidad en el cabello de esta zona. El dolor no sigue un patrón fijo. Puede empeorar progresivamente, aparecer y desaparecer, o incluso disminuir temporalmente. Existen otros síntomas que pueden aparecer: malestar general y fiebre. Dolores musculares. Se pueden dar en el brazo, en el cuello, en la mandíbula, etc. En la mandíbula suele darse al masticar. Fatiga y debilidad. Problemas de vista. Así, el paciente puede sufrir visión doble o borrosa. Incluso, puede sufrir ceguera. Rigidez articular. Algunos síntomas, como la rigidez o el dolor en hombros y caderas, se relacionan con la polimialgia reumática. Es un trastorno que se confunde con la arteritis temporal. Diagnóstico de la arteritis temporal. La arteritis de Horton no es fácil de diagnosticar. En primer lugar, hay que descartar otras patologías con síntomas similares. Es esencial llevar a cabo una buena historia clínica. Además, el médico debe realizar un examen físico exhaustivo. Encontrará sensibilidad a la palpación en las arterias temporales. También se percibe que el pulso está reducido. Sin embargo, es recomendable realizar pruebas complementarias. Lo ideal es realizar primero un análisis de sangre. En él, se valora con más atención la proteína C reactiva. Es una sustancia que se eleva en sangre cuando existe un proceso inflamatorio. También se pueden realizar pruebas de imagen. Destaca la tomografía por emisión de positrones. Con ella se pueden observar las zonas de inflamación. Del mismo modo, se usan la ecografía Doppler y la angiografía por resonancia magnética.
Con la ecografía Doppler se obtienen imágenes del flujo sanguíneo, además, es una prueba poco invasiva. Sin embargo, el mejor método para confirmar el diagnóstico es la biopsia. Se toma una muestra de la arteria temporal. Para ello, se utiliza anestesia local. La muestra se analiza en el laboratorio. Si el paciente sufre de arteritis temporal, se observarán células con un gran tamaño. Tratamiento. El tratamiento principal se basa en la administración de corticoesteroides. Principalmente, se utiliza prednisona. De hecho, se suele utilizar antes de confirmar el diagnóstico. Normalmente, los síntomas mejoran a los pocos días, sin embargo, la duración del tratamiento es de 1 o 2 años. La dosis de prednisona debe disminuirse de manera gradual durante este periodo. Del mismo modo, es importante saber que los corticoides tienen numerosos efectos secundarios. Entre ellos destacan la osteoporosis, la presión arterial alta y la debilidad. Para contrarrestar estos efectos, existen una serie de medidas: evitar fumar y beber alcohol en exceso. Tomar calcio y vitamina D. Esto debe ser recetado por el médico. Además, es necesario hacer exámenes de la densidad mineral ósea. En conclusión, podemos decir que la arteritis temporal es una patología compleja. Por ello, es necesario conocer sus síntomas y acudir al médico siempre ante cualquier duda.